Ha orado, ha llorado, has buscado una respuesta, y el cielo parece en silencio. Te preguntas, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué calla cuando más lo necesito? Pero, ¿y si te dijera que el silencio de Dios también es una respuesta? Que mientras tú sientes que nada pasa, Él está preparando algo que todavía no puedes ver. Job también vivió ese silencio. Lo perdió todo, no entendía nada, pero descubrió que el silencio de Dios no era ausencia, sino el principio de una restauración mayor. Quédate conmigo, porque hoy hablaremos de eso. Cuando Dios guarda silencio, aprendiendo de Job. En el libro de Job encontramos la historia de un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre que lo tenía todo: familia, salud, respeto, abundancia. Job no era perfecto, pero su corazón pertenecía a Dios. Y de repente, sin previo aviso, todo lo que conocía se derrumba. En cuestión de días, pierde sus bienes, sus hijos, su salud. Lo que antes era un hogar lleno de risas se convierte en un lugar de dolor y soledad. Imagínate un poco esa escena. Job, sentado en cenizas, cubierto de llagas, sin respuestas, con amigos que lo juzgan y una esposa que le dice: «Maldice a Dios y muérete». Todo lo que amaba se había ido. Todo lo que entendía como bendición desapareció. Y lo único que quedó fue silencio. Job clama, pregunta, llora, intenta entender, pero no escucha ninguna voz del cielo. No hay una respuesta inmediata, no hay alivio. Dios guarda silencio. Y es precisamente ahí, en ese punto donde se mezclan la fe y la desesperación, donde muchos de nosotros también nos quebramos. Cuando oramos y no vemos resultados, cuando buscamos una señal y no llega, cuando sentimos que el cielo se ha cerrado sobre nosotros. En esos momentos el alma grita: ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué me dejas así? Y sabes, ese silencio puede doler más que cualquier palabra, porque el corazón humano se acostumbra a escuchar la voz de Dios en las bendiciones, en las puertas que se abren, en los milagros. Pero cuando todo se apaga y no hay respuesta, dudamos. Dudamos de su presencia, dudamos de su amor, dudamos de nosotros mismos. Sin embargo, déjame decirte algo. El silencio de Dios no es ausencia, no es olvido, no es indiferencia. A veces, el silencio de Dios es la pausa que Él usa para obrar en lo invisible, para fortalecer lo que dentro de ti aún está débil, para enseñarte a depender de su carácter y no solo de sus palabras. Mira, hay silencios que no son castigo, sino preparación. Hay momentos en los que Dios calla, pero no porque no te escuche, sino porque te está formando. Así como el orfebre que trabaja en el fuego no le habla al oro mientras lo purifica, así también Dios guarda silencio mientras te moldea. El oro no entiende lo que pasa dentro del horno, pero el maestro sí sabe cuánto calor soportarás y en qué momento sacarte para brillar. Eso le pasó a Job. Dios no estaba ausente. Él estaba observando, no para juzgar, sino para fortalecer su fe. Estaba permitiendo que Job descubriera que su relación con él no dependía de lo que tenía, sino de lo que creía. El Señor estaba moldeando su corazón para llevarlo a un nivel de confianza mucho más profundo, uno que no depende de respuestas inmediatas, sino de la certeza de que Dios sigue siendo Dios, incluso en el silencio. Y lo mismo sucede contigo y conmigo. En esos momentos donde no escuchas nada, donde no sientes su presencia, donde tus oraciones parecen rebotar en el techo, Él sigue ahí. No ha dejado de mirarte, no ha dejado de amarte. El silencio no significa que Dios se fue, significa que está haciendo algo que todavía no estás listo para ver. A veces, cuando el cielo calla, el alma aprende a escuchar de otra manera, aprende a distinguir la fe del sentimiento, el amor de la emoción, aprende a confiar sin ver. Y créeme, en ese proceso silencioso, Dios está trabajando más de lo que imaginas. Job no lo sabía, pero en medio de su sufrimiento, el cielo lo observaba. Dios estaba tan presente como siempre, solo que obrando en el silencio. Y ese silencio, que parecía cruel, fue el escenario perfecto para revelar una fe inquebrantable y una restauración mucho mayor de la que él había conocido. Así que no te desesperes si Dios guarda silencio. No es que no te escuche, no es que no le importes, es que está obrando en un nivel que aún no comprendes.
Su silencio también es parte de su voz. Y cuando Él hable, entenderás que cada segundo de silencio tenía un propósito eterno. Job fue un hombre que conoció el dolor como pocos. Lo perdió todo sin explicación, sin aviso, sin razón aparente. Lo que más amaba le fue quitado, y su vida, que antes era símbolo de bendición, se convirtió en una historia de lágrimas, heridas y silencio. Su cuerpo estaba enfermo, su alma cansada, y su mente llena de preguntas que no encontraban respuesta. Y aún así, en medio de ese abismo de dolor, Job pronunció una de las frases más poderosas de toda la Biblia. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Piénsalo un momento. No era una declaración dicha en un templo, rodeado de adoradores, ni en un tiempo de victoria. Fue un grito de fe desde las cenizas, desde el polvo, desde el sufrimiento más profundo. Job no entendía lo que estaba pasando. No tenía un ángel que le explicara. No tenía una visión del cielo diciéndole que todo saldría bien. No tenía promesas nuevas, ni siquiera consuelo de los suyos. Y aún así, esperó en Dios. Eso es fe en su forma más pura. Confiar cuando no hay razón humana para hacerlo. A veces pensamos que la fe se demuestra cuando todo sale bien, cuando recibimos lo que pedimos, cuando los milagros ocurren. Pero la fe verdadera no se mide en los momentos de abundancia, sino en los momentos de pérdida. Es fácil levantar las manos cuando todo prospera, pero es en el valle, cuando nada tiene sentido, donde la fe revela su verdadera fortaleza. Dios callaba. No respondía a las oraciones de Job, no explicaba el porqué del sufrimiento. Y ese silencio no era indiferencia, era una prueba, no para destruir, sino para purificar. Porque cuando Dios calla, lo que realmente se revela es en quién está puesta nuestra confianza. ¿Seguiremos amando a Dios cuando no nos da lo que pedimos? ¿Seguiremos creyendo en su bondad cuando la vida se derrumba? ¿Seguiremos sirviéndole cuando parece que Él no se mueve? Job respondió con su vida. Sí, aunque no entendía nada, siguió creyendo. Aunque su corazón estaba roto, no maldijo a Dios. Aunque no había señales, no dejó de confiar. Eso es lo que hace extraordinaria su historia. Job no tenía todas las respuestas, pero sabía que su relación con Dios no dependía de las circunstancias. Sabía que Dios seguía siendo digno de confianza, aun cuando no lo comprendía. Y esa es una lección que todos necesitamos recordar. La fe no es entender, la fe es permanecer. Mientras Job se lamentaba, el cielo lo observaba. Lo que él no sabía era que su historia tenía un propósito eterno. Satanás había afirmado que Job solo amaba a Dios por lo que tenía, por las bendiciones, por el éxito. Pero Dios sabía que el amor de Job era más profundo que eso. Sabía que, aunque todo se le quitara, su corazón seguiría firme. Y ese fue el campo de batalla invisible detrás del dolor. Cada lágrima, cada oración sin respuesta, cada noche sin dormir, era una declaración silenciosa. Dios, sigo creyendo en ti, aunque no te oiga. Eso es lo que hace que Job sea un ejemplo eterno de fe, porque no solo soportó el sufrimiento, sino que permaneció fiel cuando el cielo parecía cerrado. Y al final, cuando el silencio terminó, Dios habló. Y cuando Dios habla después del silencio, no lo hace para justificar, sino para revelar su gloria. Job no recibió explicaciones humanas. No le dijo el por qué, sino que le mostró el quién. Le recordó que Él es el creador del universo, el que sostiene los mares, el que gobierna las estrellas. Y en ese encuentro, Job entendió que no necesitaba todas las respuestas, solo necesitaba su presencia, porque cuando realmente conoces a Dios, ya no necesitas entenderlo todo. Te basta con saber que Él está contigo, incluso cuando no lo sientes. Y ahí, en esa rendición total, en esa confianza sin condiciones, Job encontró algo más grande que la bendición. Encontró una relación más profunda con Dios. La fe lo llevó del por qué al quién, del dolor al propósito, del silencio a la restauración. Y cuando todo terminó, la palabra dice, y el Señor restauró el bienestar de Job, y le dio el doble de lo que antes tenía. Job 42:10. Pero lo más hermoso no fue lo que recibió, sino lo que se convirtió. Porque Job salió del fuego diferente, más fuerte, más humilde, más sabio, más consciente de la grandeza y la fidelidad de Dios. Su dolor no fue en vano. Cada lágrima tenía sentido.
Cada silencio era una semilla de algo que iba a florecer más adelante. Así es también contigo. Tal vez no entiendas por qué Dios ha permitido lo que estás viviendo. Tal vez tus oraciones no tienen respuesta y tu corazón está cansado. Pero no dejes de creer, no dejes de esperar. Porque, aunque Él calla, Él sigue siendo fiel. Y si permaneces, como Job, un día mirarás atrás y entenderás que no perdiste nada, solo fuiste preparado para recibir algo mucho mayor. El dolor de Job fue real, pero también lo fue su fe. Y esa fe es la misma que Dios quiere despertar hoy en ti. Una fe que no depende de lo visible, una fe que no necesita explicaciones, una fe que se aferra a Dios incluso cuando todo parece perdido. Esa es la fe que mueve el corazón de Dios. Esa es la fe que transforma la historia. Esa es la fe que convierte el silencio en gloria. Hay algo misterioso y hermoso en el silencio de Dios. Algo que no siempre entendemos, pero que, cuando logramos verlo con los ojos de la fe, transforma completamente nuestra perspectiva. Porque a veces, cuando pensamos que Dios no está haciendo nada, en realidad está haciendo más de lo que podríamos imaginar. Mira, el silencio de Dios no es el final de la historia. Muchas veces es el principio de un milagro. Es ese momento en el que el cielo parece quedarse quieto, pero en lo invisible algo está ocurriendo. Mientras tú lloras, Dios se mueve. Mientras tú esperas, Él prepara. Mientras tú piensas que te ha olvidado, Él está alineando cada detalle de tu futuro. El problema es que a nosotros no nos gusta el silencio. Queremos respuestas inmediatas, señales claras, caminos iluminados. Pero Dios no siempre trabaja en lo evidente. Muchas veces trabaja en lo oculto. Job no podía ver lo que pasaba en el cielo. No sabía que su fidelidad estaba siendo observada, que su historia sería un ejemplo eterno. Para él, todo parecía perdido. Pero Dios no había dejado de obrar ni un solo día. Él estaba escribiendo una historia más grande, una historia que hablaba de perseverancia, de fe, de redención, y eso mismo pasa contigo. Mientras tú te preguntas, ¿dónde estás, Señor? Dios está moviendo piezas que tú no ves, está cerrando puertas que te iban a dañar, está preparando personas que van a ayudarte, está sanando heridas que tú ni siquiera sabías que tenías. El silencio no es el fin del proceso, es el laboratorio donde se forma el milagro. Hay una frase que me gusta mucho: Dios nunca deja de trabajar, incluso cuando nosotros dejamos de sentirlo. Y es cierto, hay días en que el corazón se enfría, la fe se debilita y sentimos que nuestras oraciones se pierden en el aire. Pero ahí, justo ahí, Dios sigue siendo Dios. Él no depende de tus emociones para cumplir su propósito. Aunque tú no lo sientas, Él sigue contigo. Aunque tú no lo escuches, Él sigue hablando. Aunque tú no veas el camino, Él sigue guiando tus pasos. Mira lo que Jesús le dijo a Pedro en una de sus noches más oscuras. Yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Lucas 22:32. Eso significa que mientras Pedro no veía nada, Jesús estaba intercediendo por él. Y así también lo hace contigo. Mientras tú estás llorando por lo que perdiste, Cristo está intercediendo ante el Padre por lo que viene. Dios no ha dejado de pensar en ti ni un solo instante. Cuando Dios calla, a veces es porque quiere que su palabra sea la que te sostenga, no tus circunstancias. Quiere que creas en lo que ya te dijo, aunque ahora no lo sientas. Porque si solo confiamos cuando escuchamos su voz, no es fe, es comodidad. La verdadera fe nace en el silencio, cuando no hay señales, pero seguimos caminando. Y hay algo más. A veces, el silencio de Dios no es una falta de respuesta, sino una respuesta en sí misma. Quizás te está diciendo: confía, espera, no te adelantes, todavía no es el tiempo, porque hay cosas que solo maduran en el silencio. El fruto no crece mientras lo miras, crece cuando nadie lo ve. Así también crece tu fe. Piensa en José, vendido por sus hermanos, olvidado en una cárcel. Durante años, Dios guardó silencio, pero mientras José sufría, Dios estaba preparando el trono. Piensa en Moisés, 40 años en el desierto sin escuchar la voz de Dios, pero en ese silencio Dios estaba formando al libertador. Piensa en Jesús, 3 días en una tumba, cuando el cielo parecía mudo, pero en ese aparente silencio, Dios estaba venciendo a la muerte. ¿Te das cuenta? El silencio de Dios no es inactividad, es una estrategia divina.
Dios no llega tarde, Dios llega cuando todo está listo. Así que si estás pasando por un tiempo donde parece que Dios calla, no pierdas la esperanza. Tal vez no entiendas lo que Él está haciendo ahora, pero un día mirarás atrás y dirás, ahora entiendo. Si Dios hubiera hablado antes, yo no habría aprendido a confiar. Si me hubiera dado lo que pedía, no habría descubierto lo que realmente necesitaba. Dios está obrando. Está en tu proceso, en tus lágrimas, en tus pausas. Cada momento de silencio es una semilla que dará fruto a su tiempo. Porque el Dios que parece callar es el mismo que luego hablará con poder y restaurará todo lo que se perdió, así como lo hizo con Job. Porque después del silencio vino la voz, y después de la prueba vino la gloria. Dios no se había olvidado de Job, y tampoco se ha olvidado de ti. Así que mantente firme, aunque no escuches nada. Sigue orando, aunque no sientas nada. Sigue creyendo, aunque no veas nada. Porque incluso en el silencio, Dios sigue trabajando. Y cuando el tiempo llegue, te darás cuenta de que cada segundo de espera valió la pena. Hay momentos en los que sentimos que ya no podemos más, que hemos orado demasiado, esperado demasiado, llorado demasiado, y el silencio de Dios se vuelve tan pesado, tan largo, que empezamos a pensar que tal vez ya no vendrá ninguna respuesta. Pero déjame decirte algo con todo mi corazón. Dios no ha terminado contigo. Si todavía respiras, si todavía tienes lágrimas que secar y una esperanza que se niega a morir, eso significa que Él sigue obrando. Job no entendía su proceso, pero permaneció. Y esa es la clave. No se trata de entenderlo todo, se trata de mantenerte fiel aun cuando nada tenga sentido. La fe no elimina el dolor, pero te da propósito en medio de él. Y ese propósito es lo que transforma cada lágrima en semilla de algo nuevo. Así que si estás viviendo una temporada donde Dios parece callar, haz 3 cosas sencillas, pero poderosas. Primero, permanece fiel. Aunque no sientas su presencia, aunque tus oraciones parezcan no tener eco, sigue buscándolo. Porque la fe no es emoción, es decisión. Y cuando decides quedarte cerca de Dios en el silencio, estás demostrando que confías más en su corazón que en tus circunstancias. Segundo, recuerda sus promesas. El enemigo tratará de convencerte de que Dios se ha olvidado de ti, pero las promesas de Dios no caducan con el tiempo. Si Él te dijo que lo haría, lo hará. Si te prometió que estaría contigo, ahí está. Tu silencio no cancela su fidelidad. Y tercero, descansa en su tiempo, porque los planes de Dios no se mueven por tu calendario, sino por su propósito. Y cuando ese propósito se cumpla, entenderás por qué el silencio fue necesario. A veces, Dios tarda no porque no pueda, sino porque está preparando algo más grande de lo que pediste. Recuerda lo que pasó con Job. Después de todo su sufrimiento, después de todas sus dudas, Dios lo restauró al doble de lo que tenía antes. Pero más allá de las riquezas o la salud, le devolvió algo que el silencio no pudo robarle. Una fe madura, una relación profunda, una paz que no dependía de las circunstancias. Y esa misma historia quiere escribir Dios contigo. Así que hoy, mientras escuchas estas palabras, detente un momento. Respira. Deja que tu corazón se calme, porque el silencio que hoy te duele, mañana será el testimonio que te sostendrá. Ahora, quiero invitarte a orar conmigo. No una oración perfecta, sino una oración sincera. Cierra tus ojos, si puedes, y deja que tu alma hable con Dios. Señor, gracias por estar presente incluso cuando callas. Gracias por ser fiel aunque yo no siempre lo entienda. En este tiempo de silencio, enséñame a confiar, a esperar y a no rendirme. Aunque no escuche tu voz, ayúdame a recordar lo que ya me dijiste. Sana mi corazón, fortalece mi fe y dame la paz que solo tú puedes dar. Señor, que mi confianza no dependa de lo que siento, sino de lo que sé. Que tú eres bueno, que nunca llegas tarde y que siempre cumples tus promesas. Así como lo hiciste con Job, hazlo conmigo. Levántame, restáurame y enséñame a ver tu gloria incluso en medio del silencio. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que escuches esto, no como una frase bonita, sino como una verdad para tu alma. Dios no te ha olvidado. Puede que no lo sientas, puede que no lo entiendas, pero Él sigue escribiendo tu historia. Y si ahora el capítulo parece triste,
recuerda que todavía no has llegado al final. El mismo Dios que permitió el silencio será el Dios que te hará escuchar su voz otra vez. El mismo que vio tus lágrimas será el que las convierta en alegría. Y cuando ese momento llegue, vas a mirar atrás y vas a decir: ahora entiendo, el silencio también hablaba. Dios nunca se fue, así que no te rindas. Mantén la fe, aunque tiemble. Sigue caminando, aunque no veas el camino. Porque lo que hoy parece un silencio, mañana será un testimonio. Y ese testimonio llevará tu nombre y la huella del Dios que nunca dejó de trabajar por ti. Gracias por quedarte hasta el final de esta reflexión. Si esta palabra tocó tu corazón, déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame, ¿en qué área de tu vida sientes que Dios guarda silencio? Y juntos, vamos a orar para que ese silencio se convierta en propósito. No olvides suscribirte, compartir este video y dejar que más personas sepan que Dios sigue obrando, incluso cuando no lo escuchamos. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te recuerde hoy que su silencio nunca significa su ausencia.